nuestro propósito de esta reunión, la de hoy en particular, es trasladarle a ustedes el conocimiento necesario para poder tener una conversación con un no creyente sobre cómo sabemos y estamos seguros de que Dios existe. Cuando digo un no creyente, puede ser un ateo de los bravos o puede ser una persona que es indiferente. Tener una conversación sensata, lógica, no es decir, mira, es que es un salto de fe al vacío y voy a ver si me ataja Jesús en el camino. No es eso. Es tener argumentos y no es que nosotros queramos demostrar la existencia de Dios aquí, porque yo creo que a ninguno de ustedes hay que demostrársela. Es que ustedes tomen esto y lo guarden y lo procesen para cuando tengan conversaciones con gente que uno les tiene todos los días sobre cómo conversar de estas cosas. Ese es el propósito de hoy. Vamos a ver 5 argumentos que demuestran la existencia de Dios, 3 que son muy famosos, que es el cosmológico, el teleológico y el moral, y 2 que son desde la filosofía, de filósofos muy famosos en la historia, que nos han dado argumentos lógicos que son irrefutables. Entonces los vamos a ver también. Y vamos a tener al final unas conclusiones. Lo otro que siempre les enseño es esta filmina, que los que han pasado por algún libro de teología sistemática reconocen cosas ahí. Estos son temas de doctrina, temas doctrinales, que nosotros intentamos tocar aquí en estas reuniones mensuales, porque son temas, son grandes temas. Usualmente estas cosas no se hablan en las iglesias desde los púlpitos, precisamente porque son temas. Y desde los púlpitos lo que uno hace es tomar un texto bíblico y exponer ese texto. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar un tema y profundizar en ese tema. Entonces, están todos esos que están ahí, que uno en un libro de teología sistemática se encuentra, la mayoría de ellos que están acá, y el tema de hoy es la defensa de la fe, la apologética. Y vamos a ver un poquitín de filosofía cristiana. Y alguien dice, ¿cómo filosofía cristiana? No es que los filósofos son los ateos, no es cierto. Cuando hablamos de la filosofía, hablamos de que encontramos cuáles son los porqués de las cosas y tenemos abundante evidencia de los porqués de las cosas bíblicas. Entonces, Osvaldito, ¿cómo estás? Vamos a fijar, digamos, la cancha para la presentación. La última reunión, los que estuvieron aquí, no, la penúltima reunión, porque la última fue de Navidad, la penúltima, nos pasamos la reunión explicando el origen de la Biblia, por dónde han venido los documentos bíblicos y explicando por qué la Biblia era un libro veraz, confiable, sin errores, y demostramos la inspiración divina, que eso es base de nuestra fe. Pero ¿qué es lo otro que necesitamos también entender? Que Dios existe. Si nosotros tenemos esas dos cosas bien claras, Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios inspirada, lo demás, como dice ahí, es exégesis. ¿Qué es exégesis? Sacar del texto lo que el texto dice. Pero si sabemos que ese texto fue inspirado por Dios y ya demostramos que Dios existe, nuestra fe está sobre bases sumamente sólidas. Entonces de eso se trata, la reunión de hoy se trata del tema de la izquierda, de la existencia de Dios, porque el de la derecha ya lo tocamos hace un par de reuniones y están los videos de esas reuniones para los que no estuvieron acá, están en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué es lo que nosotros en nuestra fe tenemos que demostrar? Alguien que dice, no, mira, ¿en qué creen ustedes? Bueno, que Dios existe, como ya dijimos, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, también que Jesús existió. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que dice que Jesús no existió. Todavía hay gente de esa. Hay un agnóstico muy conocido en Estados Unidos que se llama Bart Ehrman. Él es un doctor de Princeton, él anda dando conferencias desautorizando el cristianismo, pero él en sus conferencias dice, empecemos por el principio, yo sé que Jesús existió y no hay ningún académico que se respete que niegue que Jesús existió y que Jesús murió en la cruz. Eso es innegable, eso lo reconoce todo el mundo, salvo aquellos que tienen cabeza cerrada y que no quieren entender que hay evidencias que demuestran que Jesús existió y murió en la cruz.
también nosotros tenemos que demostrar que Jesús es Dios y es Mesías. Ahora sí, ahí la cosa se empieza a tensar. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente demostrando la resurrección de Cristo. Esa es la base, de acuerdo a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, esa es la base de nuestra fe. El hecho de que Jesús resucitó nos demuestra que Él es quien Él dijo ser y que Él vino a hacer lo que Él dijo que venía a hacer. El tema de la resurrección de Jesús la vamos a ver en la primera semana del mes de abril, el sábado antes de Semana Santa, precisamente por Semana Santa. Y la última semana de marzo vamos a ver la crucifixión. Entonces vamos a ver la crucifixión desde dos perspectivas. La vamos a ver desde la crucifixión física, lo que pasó Jesús físicamente, y la vamos a ver qué significa la resurrección la crucifixión, para nuestra fe. Y después vemos la resurrección, que la vamos a ver desde la perspectiva de las evidencias claras de que es innegable que Jesús resucitó y qué significa eso para nuestra fe también. Entonces con eso resolvemos este tema de Jesús es Dios y Mesías. Y he demostrado eso, los milagros son posibles, es algo que es, como decía un amigo mío, de taquito. Si Jesús es Dios y Dios existe y Dios hizo el universo, imagínense que Jesús estuviera aquí, levantara esa silla y la volviera a poner ahí desde aquí, así. Ese milagrillo no es nada comparado con la creación del universo, entonces hay que demostrar las otras cosas, ¿verdad? Esos son temas menores. Y finalmente, que hay vida eterna. Porque si no hay vida eterna, aquí lo que vinimos a hacer es pasar un rato agradable y comer un rico almuerzo. Esas son las cosas que nosotros, en el campo de la apologética, o sea, de la defensa de la fe, tenemos que estar claros, no solamente que son así, sino que tenemos que estar claros en que tenemos que defender eso. Y por lo tanto, los creyentes nos preparamos para defender estas cosas. Por eso estamos aquí hoy, precisamente. El texto que siempre se usa, siempre, cuando se habla de la apologética, es un texto que lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, que dice así: pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No pasen esto muy rápido, ¿verdad? Hoy no se trata del sufrimiento, eso es una conferencia que vamos a tener por allá de mayo, pero bienaventurados porque padecéis por causa de justicia, ¿verdad? Dice aquí Pedro, que se acuerda uno de una bienaventuranza de Jesús. Dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, parte de nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Eso es apologética. Apologética es la palabra griega de defensa. Defensa, pero ¿de qué manera? Con mansedumbre. No es ganar una discusión, es amorosamente enseñar, exponer, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante cualquiera que aparezca, nosotros tenemos que estar listos para preparar nuestra defensa, nuestros argumentos de forma amorosa, cálida, suave y no en contingencia, no en discusiones necias. Te voy a demostrar que vos estás equivocado, eso no nos lleva a ninguna parte. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los apologetas? Todos los que estamos aquí. No crean que es Rolando el apologeta, es todos los que estamos aquí, porque todos tenemos que prepararnos para esto. Porque esa carta que le escribió Pedro para toda la iglesia. Dice que tenemos que estar en pureza de corazón, o sea, tenemos que tener nuestra moral bíblica correcta, tenemos que tener nuestro comportamiento y nuestra conducta correctamente, tenemos que prepararnos como adquiriendo conocimiento, también adiestrándonos en cómo expresarnos, porque usualmente la gente choca con uno no por lo que uno dice, sino por cómo uno lo dice. Con mansedumbre y reverencia, con respeto al que demande razón, o sea, es por demanda, yo no ando ahí buscando con quién me agarro para demostrarle que Dios existe. Y la apologética no se puede confundir con la
presentación o la proclamación del Evangelio, que es evangelismo. Evangelismo la iglesia moderna lo ha tomado a mal, dije mal, lo ha tomado equivocadamente, porque piensa que evangelizar es convertir. Y la palabra evangelizar viene de proclamar el Evangelio, no de convertir gente, porque uno no está en el negocio de convertir gente, ese es un negocio del Espíritu Santo, no de uno. Pero en alguna ocasión, alguien que yo conozco, me acuerdo que estábamos en una casa, no voy a decir el nombre, y yo veía como arrinconaba a un chavalo que él quería convencer que se hiciera creyente, y lo arrinconaba, y y yo se iba haciendo así, como si nuestro trabajo fuera ese. Y no es. Evangelizar quiere decir proclamar el Evangelio, no hacer conversos, porque una vez que el Espíritu Santo hace al converso, a nosotros nos corresponde discipularlo. Pero eso es tema de la charla de la iglesia. Algunas definiciones y conceptos relacionados con apologética. Debe ser usada cuando se necesita. No se trata de tener razón, ya esto lo pasamos. No se trata de vencer ni de convencer. Y se respalda usualmente de la Biblia. Se respalda desde la ciencia, se respalda desde la filosofía. Entonces, para sentarse a hacer defensa de la fe es interesantísimo, no se necesita tener una Biblia enfrente. Hoy, van a ver, hoy, vamos a probar la existencia de Dios desde la astrofísica, desde la moral, desde la biología, desde el concepto de la justicia, desde la lógica y desde la filosofía. Y vean que la palabra teología no aparece ahí. Nos vamos a adiestrar en esto. Porque ustedes saben, yo sé que algunos de ustedes vienen de algunos lugares donde dicen que uno tiene que andar siempre con la Biblia en la mano y cuando se sienta ponerla así en el centro de la mesa, para que la gente vea. Y eso aleja más gente de las que acerca, ¿verdad? Si nosotros estamos preparados adecuadamente, no necesitamos nada más de lo que el conocimiento que el Señor nos puso, porque de esa Biblia que ponemos ahí nosotros estamos preparados para explicarla y para exponerla también. No quiere decir que no andemos con la Biblia o que no leamos la Biblia, no me confundan, ¿ok? Bien, este es un término, cosmovisión, que usamos poco en nuestra vida, en nuestra cultura. Es un término que usualmente, tal vez se menciona en la academia, sobre todo en las escuelas de filosofía. Es nuestra visión del mundo, ¿verdad? Nadie como que le da mucha importancia a esto y ahora van a ver qué importante es el tema de la cosmovisión. Vamos a dar 2 o 3 definiciones para aterrizar en ella. Teología primero, que lo hemos hablado muchas veces. La teología no está circunscrita a los institutos bíblicos ni a las universidades. Teología tiene que ver con conocimiento de Dios, el estudio de Dios. Entonces, cuando alguien dice, no, hombre, es que esos son unos teólogos, ojalá nos dijeran eso, porque quiere decir que estudiamos a Dios. Ojalá. ¿Verdad? El estudio de Dios, la cosmovisión, voy a ponérselos de esta manera, es el conjunto de creencias que nosotros tenemos de todo, mezclado en un solo concepto, y nos da el lente a través del cual vemos la vida. Entonces, uno va formando su cosmovisión, visión del cosmos, visión del mundo, sobre la base de la experiencia que uno va teniendo en vida y además el conocimiento que uno va adquiriendo. Y lo otro, que ahora sí vamos a empezar en temas filosóficos, todo lo que vamos a ver hoy va a chocar fuertemente con el concepto posmoderno del relativismo. Y vamos a ver cómo el relativismo es tan equivocado y nosotros no teníamos herramientas para demostrar que está equivocado, porque hay conceptos que son absolutos y que no se puede discutir que son absolutos. Y hay otros que sí son relativos, que uno tiene que apoyarlos como relativos que son. Pero empecemos por uno, la realidad. ¿Ustedes creen que la realidad es relativa? Pues no puede ser relativa, por entonces no sería realidad. La realidad se define muy fácil. Lo que es. Esa silla es una silla. Sí, ¿por qué es una silla? Porque cumple todas las características de silla y todos estamos viendo que es una silla. La realidad es que es una silla. Si yo digo que es una mesa,
porque yo percibo que es una mesa, eso no cambia el hecho de que la silla es una silla, aunque yo la perciba como mesa, porque la realidad es lo que es, independientemente del observador, es lo que es. Y la verdad es muy simple definirla, es lo que describe la realidad. Por lo tanto, cuando decimos verdad absoluta, estamos haciendo o cometiendo una redundancia, porque la verdad por definición es absoluta. La verdad no es relativa, es absoluta. Los últimos 20 o 30 años nos han convencido de que la verdad es relativa, o que es verdad es relativa, o esa es tu verdad y esta es la mía. Esos son percepciones. Nos han confundido el término verdad con percepción, y ahora resulta que hasta las verdades bíblicas las vemos nosotros como por percepción. La verdad es lo que describe la realidad. Si esa es una silla en la realidad y yo digo que es una silla, yo estoy diciendo la verdad porque estoy describiendo la realidad. Eso es todo. No nos preocupemos en meternos muy abajo en temas de verdad. Es muy sencillo. La verdad describe la realidad. Desde nuestra cosmovisión, respondemos preguntas que son importantísimas de responder. ¿El ser humano es esencialmente bueno o malo? ¿Cuál es el criterio final de la verdad? ¿Tiene el hombre libre albedrío? Cuando digo libre albedrío es libre, no solamente la palabra albedrío, es libre para tomar sus decisiones. Y además el hombre tiene un propósito, existe por alguna razón. A esto le llamamos creencias fundamentales y las cosmovisiones de la gente deben responder estas preguntas. Deben responder estas preguntas. Porque de otra manera nos quedamos en el aire. Entonces podríamos decir, de forma para hacer una analogía, que la cosmovisión es los anteojos que uno se pone. Entonces, si uno se pone unos anteojos rojos, ¿cómo ve uno todo en la vida? Rojo. Bueno, esa es la cosmovisión. Si uno se pone un anteojo azul, ¿cómo ve todo en la vida? Azul. Si uno se pone un anteojo transparente, ¿cómo ve la vida? Como lo que es, la realidad. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Ponernos anteojos transparentes. Eso es lo que buscamos. Por lo tanto, necesitamos tener una cosmovisión que nos ponga anteojos transparentes. Y vamos a ver que hay un montón diferentes de cosmovisiones, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Bueno, la primera fuente de cosmovisión es la familia y la tradición familiar. ¿Cuántas veces no ha uno hablado con alguien de alguna religión, sobre todo monoteístas, ¿verdad? Católicos, musulmanes, que son musulmanes o católicos o evangélicos, porque la familia de ellos es eso. Y así era el papá y el abuelito. Y Dios libre, yo dejo de ser esto y mi mamá se muere o mi abuelito se muere. Y entonces te pones un anteojo azul para ver todo azul, porque la familia, todo el mundo se ha puesto toda la vida anteojos azules. ¿Verdad que no tiene sentido? El país y la cultura. Si uno nació en Costa Rica, en Cartago, es muy probable que uno crea en la Virgen de los Ángeles con pasión. Si uno nació en Irán, es muy probable que uno es musulmán. Es muy probable. Si uno nació en el centro de los Estados Unidos, fijo uno es protestante. De dónde nace uno y qué tipo de cultura hay ahí, determina. Y por supuesto que la religión, ¿verdad? La religión es parte de nuestra cosmovisión. No es lo único, pero es parte de eso. Porque cuánta gente profesa una religión y dice, pues yo no estoy de acuerdo con unas cosillas de mi religión. Entonces, no es cierto que la religión es la cosmovisión. Es parte de la cosmovisión, pero no es todo. Y por lo tanto, y esta es una conversación que uno sí puede tener con la gente, porque cuando uno la tiene de esta manera, la gente se empieza a cuestionar cosas. ¿Cómo ves la vida y por qué la ves así? ¿De dónde viene esa forma de ver la vida? Y entonces ponemos conversaciones sobre la mesa que son interesantes. No se puede poner licor ahí porque todo el mundo se emborracha porque la cosa es muy emotiva, ¿verdad? Entonces ya después se termina en un pleito. Pero estos son términos que hay que usar y hay que aprender a usar. ¿Cómo discernir la verdad de lo falso? Bueno, es que la verdad tiene ciertos estándares, hay criterios.
la gente usualmente busca meter temas personales o criterios personales dentro de lo que denominan verdad y subjetivizan cosas que no se deben subjetivizar. Cosas que la gente dice o comete estos errores para describir una verdad de acuerdo a ellos, que es su verdad. Primero, un tema que es el instinto. La gente dice, yo creo porque me parece verdadero para mí. Estás en todo el derecho de creer que es verdadero para vos, pero eso no lo hace verdad, puedes estar equivocado. Y si de lo que estamos hablando es de dónde vas a pasar tu eternidad, créeme que eso mejor te sentás a olvidarte un poquito de lo que te parece verdadero y buscas evidencias concretas, criterios, ¿qué puedo decir? Criterios sólidos y olvidarnos del instinto, porque nosotros todos, nuestros instintos normalmente nos engañan. El corazón del hombre es engañoso, dice la Escritura. Sentimientos. Yo creo porque tiene un impacto emocional para mí. Yo he escuchado, y no voy a decir a dónde, pero en alguna iglesia por ahí, en un momento de alabanza, todo el mundo manos para arriba y la canción que estaban cantando era una herejía. Y todo el mundo cantando herejías. Pero el sentimiento es chuzo. Y bajan las luces y hay una guitarrita y uno siente que se va yendo, ¿verdad?, en una nube mística. Y no se da cuenta de lo que está cantando. Pero es emocional. Y los sentimientos nos mueven a creer cosas. Los deseos, uno quiere creer algo independientemente de lo que sea. Y eso nos distorsiona. Yo quiero creer, iba a decir algo, pero es que no puedo decir eso. Un marido quiere creer que su mujer le es fiel. Ya ven por qué yo no puedo decir, porque la mía sí lo es. Aunque no lo sea. Y cierra los ojos ante ciertas evidencias porque él quiere creer. Costumbres y tradiciones, bueno, lo que creían mis papás, yo no tengo por qué cuestionármelo, sé que ni siquiera me lo cuestiono, porque es popular, es lo que la mayoría cree. Pregúntele eso a los alemanes de la época de Hitler, todo el mundo creía en Hitler. Y como era popular, creyeron firmemente en eso. Porque funciona para mí, porque me sirve, porque me conviene, o porque da significado a mi vida, aunque esté equivocado. Yo tuve una vez una reunión en México con una persona que nos pusimos a hablar de estas cosas y le dije, vea, lo invito a que pongamos en una gaveta todo lo que nosotros creemos, nos embarquemos en un viaje de descubrir la verdad usando evidencias concretas, claras, y cuando encontremos esa verdad, abracémosla y renunciamos a todo aquello que nosotros creemos que era verdad y no lo es. ¿Estás dispuesto a hacer ese viaje conmigo? Y me dijo que no. Me dijo que prefería quedarse creyendo lo que cree, porque le da miedo descubrir que lo que cree es falso. Y eso le causaría un caos en su vida. Vea lo importante que son los temas de cosmovisión. Por tanto, nosotros tenemos que tomar nuestras creencias, nuestra cosmovisión y tratar de ser observadores objetivos. Y eso sí es difícil, porque es todos nosotros tenemos prejuicios, todos nosotros emitimos sin evidencia alguna y sobre una base subjetiva opiniones de cosas. Y entonces cuando se nos presentan evidencias, sobre todo en contrario, nosotros entramos en un tipo de crisis existencial. Pero hay que hacer el ejercicio, siempre. Tenemos que ser pensadores críticos, siempre. Cuando leemos la Biblia somos pensadores críticos, cuando estamos entre nosotros somos pensadores críticos. Tenemos que pensar siempre, cuestionarlo todo. Porque nos estamos jugando dos cosas, la vida aquí y la vida después. Más nos vale que nos aseguremos en lo que creemos y que lo que creemos es cierto, ¿verdad? Y por tanto hay herramientas que tenemos a nuestra mano, a nuestra disposición, que dichosamente a lo largo de la historia se han ido mejorando y mejorando y mejorando. Pero digamos,
Aristóteles, que dicen, es el padre de la lógica, no es que la inventó porque siempre ha estado ahí, la descubrió, nos ayudó a pensar metodológicamente. Y entonces eso nos ayuda también a llegar a conclusiones y a escarbar un poquitito y ordenar las cosas de cierta manera para poder pensar y pensar bien. Uno de los instrumentos son los famosos silogismos, que es una forma de razonamiento donde uno busca información, data, la analiza y llega a una conclusión. Pero siempre empieza por ahí, es deductivo porque uno deduce de algo, y es inductivo porque uno busca información para deducir algo de ella. Entonces siempre está ahí, y básicamente lo que hace es que fija un par de premisas que tiene que ir a investigar para demostrarlas, que si tales premisas se demuestran, el argumento es cierto. Entonces, para demostrar la conclusión, las premisas que están de previo tienen que demostrarse como ciertas. Y este es el método que vamos a usar hoy, precisamente. En 3 de los 5 argumentos que vamos a ver hoy, vamos a ver silogismos. Ahí hay un ejemplo de silogismos. Pedro es mayor que Juan, Juan es mayor que José, por tanto, Pedro es mayor que José. Si las 2 premisas son ciertas, el argumento se sostiene. Es así de sencillo. Y tenemos un policía, un vigilante allá en la esquina, que no nos permite cometer errores groseros. Y ese vigilante le vamos a llamar la ley de la no contradicción. Esta ley es más simple de lo que ustedes imaginan. 2 declaraciones que se dan al mismo tiempo y que se oponen, ambas no pueden ser ciertas en el mismo momento y con la misma relación. O sea, si tenemos aquí, Dios existe, Dios no existe, esas 2 declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O existe o no existe. Y uno dice, sí, pero eso es obvio. Vieran que no. Vieran cómo la gente da por sentado cosas que se contradicen. Les voy a dar un ejemplo de esto. Todas las religiones llevan a Dios. Es un ejemplo de esto. Los musulmanes, yo creo que Jesús existió y creo que era un profeta. Yo también creo. Pero yo no creo que era solo un profeta. Entonces, vos te sentás a hablar con un musulmán, hablan bellezas de Jesús, pero ellos no creen que murió en la cruz. Entonces la discusión es, ¿murió o no murió? Bueno, es que vos decís que murió, yo digo que no murió. No. Aquí hay 2 opiniones que se contradicen. Alguna de las 2 es falsa. Sentémonos a demostrar cuál es falsa. Porque yo me siento con un musulmán a demostrarle que Jesús sí murió en la cruz y invalido todo el Corán y por lo tanto toda su fe. Para que vean ustedes lo críticas que son estas cosas. Ya hablamos de prejuicios. Es importante entender el tema de punto de referencia. Siempre tenemos que tener un punto de referencia que es sólido. No es la boya que está suelta en el océano y que los barcos andan detrás de la boya a ver si la boya los lleva a puerto. No se puede tener un punto de referencia móvil. Es el faro que los barcos ven el faro y saben que de ese faro de ahí no se mueve y que ese te lleva a tierra y entonces se van para allá. Siempre buscamos puntos de referencia para poder fijar dirección, llamémoslo de alguna manera. Y entendemos, como lo hemos dicho durante toda la mañana, que la realidad es independiente de los prejuicios. Voy rapidito. Vamos a hablar, a mí me da mucha pena tocar este tema porque lo aprendí de un filósofo, teólogo, apologeta, que me encantaba ver sus conferencias y resultó que después de muerto le encontraron un montón de trapos sucios y se le descalificó completamente. Pero yo prefiero no descalificar un buen mensaje porque el mensajero era chueco. Me quedo con el buen mensaje. Y estas preguntas existenciales, yo las aprendí de él. Él se llama Ravi Zacharias. Ravi resultó ser, no voy a hablar de Ravi porque me da hasta cosa, porque de verdad que lo seguí por años de años. Él decía, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Por supuesto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Qué determina ese destino?
¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Y cómo se debe vivir mientras estamos aquí, nuestra ética y moral? Esas 5 preguntas hay que contestarlas por fuerza y solo se contestan desde una cosmovisión coherente y donde uno pone esas 5 preguntas y junta las diferentes cosmovisiones que hay, que yo les voy a mostrar, no todas las responden consistentemente y coherentemente. Hasta el momento la única que responde a esas 5 preguntas con coherencia y consistencia es la cosmovisión cristiana. Es la única. Entonces uno dice, uno se sienta y habla de estas cosas. Sí, claro. Empieza uno a hacer las preguntas correctas. Mira, eso que vos crees, ¿de dónde crees dónde dice que venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y por ahí empieza uno. En esas conversaciones. O sea, ya decimos que la verdad describe la realidad. Tenemos algunas características de la verdad que son importantes. La verdad es universal, es para todos. 2 más 2 es 4 para todo el mundo. Es estrecha, no admite variación. 2 más 2 no es posible que sume 6. Y todo lo que se opone a ella es falso. Entonces, en apologética, ¿qué es lo que hacemos? Si demostramos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no tenemos que ir a demostrar que el libro del Mormón es falso, tenemos que demostrar que el Bhagavad Gita es falso, no tenemos que demostrar que el Corán es falso, no hace falta ir a demostrarlos. Con demostrar que el de nosotros es cierto, es válido, todo lo que se opone a él es falso. ¿Por qué? Por la ley de la no contradicción. ¿Ve qué importante ese policía que sale de vez en cuando a venirnos aquí? Entonces no tengo que ir a demostrar la falsedad de los demás, solo tengo que demostrar la veracidad de lo mío. Entonces eso nos acorta el camino. Hablemos un poco de lo relativo, rápidamente, lo voy a pasar rápido para después ya entrar en los argumentos. La verdad, voy a volver a decir la redundancia, es absoluta. Los relativismos los podemos ver y conocer muy fácilmente. Una dirección. Yo puedo estar a 100 metros al norte de algo, dependiendo de dónde estoy yo, y busco una referencia. Aquello donde está, mira, denunciatura 100 al este, ¿verdad? Pero ese 100 al este, si yo estoy de este otro lado, más bien estoy al oeste del punto de referencia que estoy buscando, dependiendo de dónde estoy. Pero eso no hace que el punto de referencia cambió. El que cambió fue el observador desde donde lo vio. O el famoso, ese cuadrillo que me imagino que lo han visto por todo lado. ¿Eso es un 6 o eso es un 9? De ahí no sé, pregúntenle al que lo escribió. No es más fácil así. Mira, vos lo hiciste, sí, ¿qué escribiste? Un 6. Entonces un 6. Es más fácil. O el famoso vaso. Mira, medio vacío, medio lleno. ¿Cómo describo la realidad? Muy sencillo, el vaso está al 50%. ¿Ven cómo uno va llegando? Es describir la realidad. La realidad no es que está medio lleno, medio vacío, es que está al 50%. Entonces vamos adiestrándonos a pensar y llegar a cosas que son coherentes y consistentes. ¿Ok? Se me olvidó poner el timer, fíjate. Tengo un timer de este tamaño que lo estamos estrenando hoy, acaso que le di clic. ¿De ahí ahora para qué? Ya no sé ni qué hora es. Ok, voy a hacer esto rápido. Cosmovisiones que casi todos nosotros conocemos. La primera es el monoteísmo. El monoteísmo habla de que hay un solo Dios, uno solo. Pero no solamente eso, el monoteísmo se basa de que este Dios lo creó todo. O sea, creación y creador están separados. La creación empezó a existir, el creador ha existido siempre. Esa es la gran diferencia. Ahora, hay varias religiones monoteístas, los musulmanes son monoteístas, los judíos son monoteístas, nosotros somos monoteístas. Dentro del monoteísmo cristiano están los católicos que son monoteístas, los evangélicos que son monoteístas, pero esta es una cosmovisión más general. La clave está en esta cajita, vean qué chuzo lo que estoy haciendo, ¿vieron? En esta cajita, la cajita está la creación, ven, este es el ser humano y este es el universo. Están dentro de la cajita, Dios está fuera de la cajita.
¿Ok? Dios lo creó todo. El panteísmo es otra cosmovisión que agrupa un montón de religiones. Y el panteísmo lo que afirma es que todo es uno. Otra vez usemos el cosito este. Dios, el ser humano y el universo están en la misma caja. Dios es todo. De ahí la palabra pan, pan quiere decir todo, teísmo Dios. Entonces, usualmente las religiones orientales son panteístas. Y sus correspondientes exportaciones a Occidente. ¿Okay? La nueva era, sobre todo, que es un reciclaje de aquellas religiones. Entonces, lo que dicen es que Dios y la creación es una sola cosa, es una sola energía. Nosotros empezamos a reencarnar y reencarnar y reencarnar hasta que llega un punto en que ya nos hacemos uno en el nirvana, en un espacio que nos hacemos uno solo con toda la energía del universo y somos uno. Y además, ese somos uno quiere decir que nosotros somos uno, nosotros somos dioses, que también es asilla, y también el panteísmo lo que dice es que todo es una sola cosa. Y finalmente están los ateos, que tienen un montón de colores y sabores, que lo que dicen básicamente es que no hay Dios. Está la cajita con el ser humano y el universo, pero Dios no está en la ecuación. Y hay formas de ateísmo. Tenemos al ateo que niega absolutamente la existencia de Dios, y de eso se abren dos. Hay unos que son, yo tengo un sobrino que es ateo, y es un chaval muy amable, pero yo tengo conocidos ateos que son beligerantes, son peleones, y ustedes son unos ignorantes porque creen que Dios existe, y los beligerantes, ¿verdad? Pero ahí se abren, ¿verdad? Los agnósticos que dicen no tengo ninguna evidencia de que Dios existe, pero tampoco tengo evidencia de que no existe. Entonces ni creo ni dejo de creer. Eso es terrible, porque se niegan a evidencias que se les presentan. Entonces no es que no quieren, no es que no creen porque no tienen evidencias, es que no quieren creer, no importa las evidencias que se les ponga enfrente. Y agnóstico quiere decir ignorante. Eso quiere decir esa palabra. La A, el prefijo A en griego, es sin, y gnosis es conocimiento. Agnóstico es sin conocimiento, eso es ignorante. Entonces, la siguiente vez que alguien le diga, yo soy agnóstico, no digas eso. No digas eso. Te estás diciendo ignorante, es muy feo. ¿Okay? Y están los naturalistas, ¿verdad? La madre tierra y la naturaleza, que le dan una personalidad a la naturaleza como si fuera alguien. Y es que la madre naturaleza quiso y deseó y cosas de ese tipo. Pues están dentro de esto. Y nosotros lo que vamos a demostrar hoy es que el teísmo es la única cosmovisión válida.